Cada misa es nuestra misa. El fin primordial de la misa es dar honor y gloria a Dios. Sin embargo, los efectos de la misa no se detienen ahí. Al ofrecer Jesucristo su infinito homenaje a Dios, también alcanza grandes gracias para nosotros, los dones que Dios, por los méritos de su Hijo, nos concede en la misa se llaman los frutos de la misa. Los teólogos distinguen tres clases de frutos en la misa. El primero, su fruto general, en consonancia con la intención de nuestro Señor y su Iglesia. El sacerdote ofrece en cada misa el santo sacrificio por los presentes, por la Iglesia, el Papa y el Obispo de la diócesis, por todos los fieles cristianos, vivos y difuntos, y por la salvación de todos los hombres, por voluntad de Cristo y su Iglesia. Estas intenciones están presentes en cada misa, y el sacerdote que la ofrece no puede excluirlas aunque quisiera. Las gracias que se derivan de esta intención son las que podríamos llamar gracias comunes de la misa. El grado en que se reciban en cada alma determinada dependerá en gran parte de la unión con que esa persona participe en el santo sacrificio y de sus propias disposiciones interiores. Al irradiar el altar estas gracias comunes como ondas que abarcarán al mundo entero, encontrarán mejor acogida en los corazones mejor dispuestos. Estas gracias se acrecientan especialmente en aquellas personas unidas en espíritu a todas las misas que se ofrecen en todas partes. Es esta una intención que deberíamos hacer nuestra todos los días en las oraciones de la mañana, en algún lugar, en cualquier momento de las 24 horas del día. Se está ofreciendo una misa. Tendría que ser nuestro deseo participar en cada una de ellas. Es evidente que la aplicación del fruto general del sacrificio del altar no depende enteramente de las disposiciones de aquellos por quienes se ofrece. Si así fuera, la misa no causaría efecto en los pecadores o descreídos por quienes se ofrece. La aplicación de las gracias de la misa depende de la voluntad de Dios, a la vez que las disposiciones personales, que la misa causa la conversión de almas endurecidas y empecinadas. Es una verdad que todos hemos experimentado. Además del fruto general, está su fruto especial que se aplica a la persona o personas vivas o difuntas por las que la misa es ofrecida por el celebrante. Cuando damos un estipendio para que se celebre una misa, este fruto especial se aplica a las personas por quienes se ofrece la intención de la misa, a nosotros o a terceros. Todos, sin duda, sabemos que la antigua costumbre de dar un estipendio al solicitar una misa tiene su origen en las palabras de San Pablo, Primera de Corintios 9:13, que aquel que sirve al altar debe participar del altar. No hay que preguntar nunca, ¿cuánto cuesta una misa? La misa tiene un valor infinito y no se le puede poner precio. El estipendio no es un precio que pagamos, es una ofrenda que hacemos, y cuando el sacerdote acepta recibirla, sea esta para una misa rezada o solemne, está obligado en conciencia, bajo pena de pecado mortal, a procurar que esa misa sea ofrecida de acuerdo con las intenciones del donante. La costumbre de dar un estipendio es en realidad una gran ventaja para los fieles. Un sacerdote podría prometer decir una misa por alguien y después olvidar su promesa o cambiar de opinión. Pero una vez ha aceptado un estipendio, no se permitirá olvidarla o cambiar de opinión. Los laicos se sorprenderían al ver cuán concienzudamente guardan los sacerdotes la cuenta de los estipendios de las misas y de las intenciones por que se ofrecen.
Un sacerdote quizá se ha descuidado en su cuenta de los gastos personales, pero jamás en la de los estipendios de las misas. Sin embargo, y a pesar de todas las explicaciones, los estipendios que se dan para las misas crean malentendidos. Muchos católicos, incluso obispos y sacerdotes, piensan que sería más oportuno asegurar el mantenimiento de los sacerdotes por otras vías, y es posible que esta práctica se abrogue con el tiempo. Este fruto especial de la misa es a la vez, como dicen los teólogos, impetratorio y propiciatorio. Impetratorio, de impetrare, pedir, significa simplemente el poder de conseguirnos de Dios las gracias y beneficios que pedimos. Propiciatorios significa el poder de propiciar, de reparar por el pecado, puesto que las almas del purgatorio tienen una única necesidad, la de ser libradas del castigo temporal debido a sus pecados. Se comprende que el fruto especial de la misa sea enteramente propiciatorio cuando se ofrece por los difuntos. No tenemos modo de conocer qué parte del fruto propiciatorio de una misa se aplica a un alma determinada, y por ello seguimos el recto instinto de ofrecer más de una misa por el alma a la que deseamos ayudar. Tampoco tenemos modo de conocer cuándo termina el purgatorio para un alma concreta. En consecuencia, es una buena idea tener una intención secundaria al ofrecer una misa por un difunto. Señor, si esta alma está ya en el cielo, te ruego que apliques el fruto de esta misa a esta o aquella intención. Además de los frutos general y especial de la misa, hay un tercero. Las gracias, que son la participación personal del sacerdote que celebra la misa y que contribuirán a su propia santificación y a la reparación de sus pecados. Este fruto es llamado naturalmente el fruto personal de la misa. Varían los frutos según sea el tipo de misa que se celebre, es decir, ¿es una misa solemne más fructífera que una misa rezada? O, por poner la pregunta de la manera práctica con que muchos fieles la formulan, ¿qué es mejor, una misa solemne o 5 misas rezadas? Antes de responder a esta pregunta, vamos a repasar los distintos tipos de misa que no nos son conocidos. En primer lugar, tenemos la misa solemne, en la que el celebrante es asistido por un diácono y un subdiácono, con un ceremonial solemne y elaborado. Está luego la misa cantada, menos elaborada que la solemne y en la que ciertas partes son cantadas por el sacerdote y la congregación o coro. Luego tenemos la misa rezada, en la que todas las partes son rezadas o recitadas por el sacerdote, con respuestas del ayudante. Si toda la asamblea dice en voz alta las respuestas de la misa, se dice entonces que la misa es dialogada. Si cualquiera de estas misas es celebrada por un obispo, es una misa pontificial, rezada o cantada según sea el caso. Cualquiera de estas misas puede ser también una misa de requiem, es decir, con plegarias especiales para los difuntos. Una misa que se ofrezca por un difunto no tiene que ser necesariamente de requiem. Normalmente, la misa de funeral será de requiem, y si el calendario litúrgico lo permite, la misa a los 30 días del fallecimiento y las de aniversario serán también de requiem. Sin embargo, hay muchos días de fiesta en el calendario de la Iglesia que no permiten que se digan misas de requiem. Pero esto no debe crear problemas a aquellos que solicitan que se diga una misa por sus difuntos.
El fruto especial de la misa se aplicará igualmente a la persona fallecida, tanto si la misa es de requiem como si es la propia de la fiesta. Esto da pie a otra cuestión que podemos comentar de pasada: la costumbre de ofrecer misas en honor de nuestra Madre María y de los santos. Es una práctica que se remonta a los primeros tiempos de la Iglesia, cuando se ofrecían misas por los mártires en los aniversarios de su muerte. Nos damos perfecta cuenta que no puede ofrecerse la misa a un santo, que solo puede ofrecerse a Dios. Pero es grato a Dios que honremos a sus amigos los santos, haciendo una conmemoración especial de ellos el día de su fiesta. Este es el mismo principio que yace bajo cualquier devoción a los bienaventurados: dar gloria a Dios honrando las obras maestras de su gracia, sus santos. Cuando ofrecemos la misa en honor de un santo, le pedimos que se una a nosotros para dar gloria a Dios, y pedimos a Dios que nos conceda las gracias que solicitamos por la intercesión de ese o aquel santo. En consecuencia, podemos ofrecer una misa en honor de la Santísima Virgen o de algún santo y al mismo tiempo aplicar su fruto especial a una alma o almas del purgatorio. Y esto nos conduce finalmente a la pregunta con que empezamos: si una misa solemne da más fruto que una misa rezada. Ya vemos que es una solemne estupidez preguntar qué vale más, una misa solemne o 5 rezadas. La misa es una entidad espiritual y no hay modo de pesarla, medirla o compararla, como si fueran patatas, harina, oro o plata. En lo que concierne al honor y la gloria que Jesucristo da a Dios en la misa, su valor es infinito. En lo que concierne a la extensión con que los frutos de una misa se aplican a una determinada alma, eso depende de la voluntad de Dios, y es algo que no podemos conocer. Lo nuestro es procurar que la misa sea ofrecida con toda la dignidad y solemnidad que nos sea posible, para que nuestra petición a la bondad de Dios sea todo lo fuerte, humanamente hablando, que podamos cuando hacemos el sacrificio adicional de ofrecer una misa solemne. Tanto ese sacrificio personal como la contribución a la solemnidad externa de la misa refuerza nuestro sufragio o nuestra petición. La Iglesia no es un comercio en que se venden misas rezadas en un mostrador y solemnes en otro. Cada misa es un puente grandioso y tremendo que se tiende entre la tierra y el cielo. Sea esta misa la que dice un misionero solitario en una miserable cabaña, sea la misa pontificial solemne de un obispo en una espléndida catedral, tanto si pedimos una misa solemne como una misa rezada. Ni la Iglesia ni ninguno de sus sacerdotes tratará de persuadirnos para que tomemos una decisión en vez de otra. La decisión es estrictamente nuestra. Lo que más podemos decir con cierto grado de seguridad es que, siendo iguales las demás condiciones, una misa solemne acrecienta el honor extrínseco que la misa ofrece a Dios y por ello refuerza nuestra oración. Debemos hacer hincapié en la palabra extrínseco, porque es obvio que nada puede alterar el honor esencial que Cristo tributa a Dios en la misa. Si decidimos pedir una misa y no es igual que sea solemne o rezada, entonces es mejor pedir que sea solemne. Y esto es todo lo que la prudencia humana puede decir al juzgar el valor relativo de una u otra.